Hola a todos y bienvenidos a este espacio de Atlantis University. Mi nombre es Laura Rojas y como siempre es un enorme placer para mí estar aquí con todos ustedes y traerles temas de actualidad y de gran interés para todos los profesionales que nos acompañan hoy aquí. Hoy hablaremos de un tema que, aunque no es una novedad, sin duda ha cobrado un papel protagónico después de la pandemia, y es la educación virtual. Y para ello hemos invitado a la doctora Stephanie Jiménez, educadora con doctorado en liderazgo e instrucción en educación a distancia. Es especialista en el diseño de materiales de instrucción, métodos de entrega efectivos, documentación técnica, arquitectura de la información para soluciones de aprendizaje, y es profesora de nuestra maestría en educación. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Saludos, muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy contenta bien. de estar por acá. Yo también, doctora, de que siempre nos acompaña acá pues para hablar de estos temas tan interesantes y tan importantes. Doctora, para empezar, me gustaría que por favor nos diga ¿cómo describiría usted el papel del educador virtual en comparación con el educador tradicional? Bueno, pues saludos a todos. Para mí es un placer estar compartiendo un poco sobre este tema tan apasionante que es el educador virtual. Pues yo diría que las grandes diferencias no está en sí en la metodología educativa, porque la teoría de la educación es la misma tanto para entornos virtuales como para entornos de educación tradicional o presencial. Pero sí, el tipo de estudiante tiene que opta por una educación virtual, tiene unas características diferentes. Es un estudiante autorregulado, automotivado, autónomo y que requiere de una motivación especial para mantener su entusiasmo en el entorno virtual donde está aprendiendo. Entonces, yo diría que lo más importante es esa técnica de motivación que va a tener ese docente virtual ante un estudiante que espera un feedback constructivo, que espera no sentirse aislado, que espera que se desarrollen actividades interactivas constructivas entre colegas, entre profesores, estudiantes y estudiantes, y que ese material instruccional sea enriquecedor. Por ejemplo, ese diseño instruccional en ambientes virtuales de aprendizaje tiene que tener un lineamiento de calidad y que sea de interés para el estudiante. Y esto va a marcar una gran diferencia entre la presencialidad y la virtualidad. Gracias, doctora. Claro que sí, y me gusta mucho que mencione el tema de la motivación, porque es una de las grandes interrogantes que tengo yo, que no estoy en el sector educación directamente pues como educadora, y que seguramente muchos educadores, porque bueno, si bien es cierto que hay algunos que están actualizando sus conocimientos y adaptándose a las nuevas tecnologías, pues hay otros para los que este terreno es todavía bastante inexplorado, y es un reto. O sea, cómo se mantiene la motivación de un estudiante con el que no estoy presencialmente, físicamente, que puedo pasar y de pronto como parármele al lado para asegurarme que está prestando atención. ¿Cómo se puede mantener la motivación de este estudiante virtual? Bueno, hay un concepto que se llama brecha digital, y yo creo que es uno de los puntos que interfiere en la motivación del estudiante. Cuando el estudiante no entiende la plataforma educativa, o cuando no tiene acceso, o cuando tiene algunas oportunidades en torno a la tecnología, eso se convierte en una gran barrera para que el estudiante se mantenga motivado. Así que yo creo que el primer paso es que dentro del programa de educativo o dentro de los cursos se ofrezca un espacio donde el estudiante pueda aprender a utilizar esta plataforma educativa, cómo puede ver la retroalimentación del profesor, cómo puede mantenerse informado sobre las actualizaciones del curso, cómo puede someter las tareas. Y aunque pareciera algo básico, la realidad del caso es que como docente me he topado con esa situación de que el estudiante se desmotiva, Claro. como que se frustra al no saber cómo usar la tecnología en favor de su conocimiento y de su aprovechamiento académico. Así que yo creo que eso como primer paso, nosotros como docentes cerciorarnos de que el estudiante conoce la plataforma, que la sabe navegar y que le sabe sacar su máximo potencial. Adicional a eso, el estudiante debe estudiar
online, pero no necesariamente a distancia. Y me explico, el estudiante no debe sentirse aislado. El docente tiene que estar ahí, ya sea a través de las reuniones sincrónicas, a través de la retroalimentación constructiva. No hay nada más que desmotiva al estudiante que ver una retroalimentación como buen trabajo y una rúbrica fría con Claro. unos criterios. Sí, el estudiante necesita saber cuáles fueron sus áreas de oportunidad, en dónde puede mejorar, en dónde lo hizo bien, y eso lo va a mantener muy motivado. Y adicionar los materiales instruccionales que se le dan a los estudiantes tienen que ser relevantes. Cuando nosotros en Atlantis enseñamos diseño instruccional, muchas veces los estudiantes en su diseño instruccional, en sus proyectos, incluyen videos, por ejemplo, de 1 hora o estudios de PDF de 40 páginas, por ponerle un ejemplo. Y eso realmente, cuando el estudiante se enfrenta a un diseño instruccional así, pues se da cuenta de que realmente no se tomaron el espacio para ver cuánto tiempo me voy a tomar en leer esto, es realmente relevante para la adquisición de competencias con relación a los objetivos del curso. Yo creo que la relevancia del contenido instruccional va a tener un gran impacto en la motivación del estudiante, porque ese contenido debe ser emergente, debe ser cautivante, debe ser multisensorial, y eso lo va a mantener bien motivado. Y sobre todo que haya interacción. De hecho, un Claro. lineamiento fundamental en todos las rúbricas de calidad en educación a distancia, el que se promueva la interacción. Y eso, pues, definitivamente, por lo menos son buenos pasos para mantener a nuestro estudiante motivado. Gracias, doctora, muchísimas gracias. Y cuando hablamos, por ejemplo, de personalizar la experiencia de los estudiantes, porque también, y bueno, y creo que cada vez más todos en todas las áreas queremos nuestra atención personalizada, ¿no? Ya sea como en atención en servicio al cliente o en una clase, por supuesto, que estamos viendo, ¿cómo podría el educador digital, digamos, personalizar la experiencia de los estudiantes para sacarle el máximo provecho? Yo creo que va a depender en primera instancia, ¿verdad? Basado en mi experiencia, Ajá. desde ese diseño instruccional. Cuando, por ejemplo, nosotros utilizamos técnicas de design thinking, por ponerle un ejemplo, lo primero que se hace es empatizar y conocer a ese usuario. Es importante conocer cuáles son sus expectativas, qué está escuchando, qué espera de ese curso, y de ahí partir a desarrollar las actividades interactivas, las actividades instruccionales, las actividades de evaluación y sobre todo el recoger el feedback del estudiante. Nosotros podemos hacer un diseño que a nuestros ojos puede parecer espectacular, magistral, con lineamientos de calidad, pero cuando recibimos el feedback de los estudiantes nos damos cuenta que tenemos áreas de oportunidad para que el estudiante se sienta desde luego motivado y que ese contenido realmente sea relevante a su aprendizaje. El feedback es bien importante para poder personalizar el aprendizaje del estudiante, el conocer al estudiante y sobre todo nosotros seguir lineamientos de accesibilidad. Que todos los estudiantes, no importa si tengan diversidad funcional, puedan acceder a este contenido. Eso es bien, bien importante. El que nosotros creemos contenidos accesibles, que nos cercioremos que esa lección interactiva no tenga tanta interactividad que pueda distraer al estudiante, que una persona que tenga problemas de visión pueda leer ese contenido instruccional, que los videos tengan subtítulos, por ejemplo. Esos detalles hacen que la educación virtual sea personalizada. Y sobre todo, estas experiencias sincrónicas donde estudiantes y profesores están interactuando en el mismo tiempo y espacio, es importante incluir estrategias didácticas como la gamificación, la realidad virtual, la realidad aumentada. Esto me va a permitir crear experiencias de aprendizajes que motivan, que enriquecen y sobre todo que van conforme
a cómo aprende el estudiante y qué está esperando el estudiante. Y eso hace que esta educación sea personalizada. Claro, suena hasta divertido, o sea, es como un juego, estar ahí pues Sí. conectado a la computadora con realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, genial, claro que sí. Doctora, bueno, antes de continuar me gustaría pedirles por favor a todas las personas que nos están acompañando, les cuento que nuestro equipo de admisiones está conectado también a través de nuestro chat para que por favor formulen sus preguntas a través de nuestro chat, y si tienen preguntas con respecto también, por ejemplo, a nuestra maestría en educación o nuestro proceso de admisiones o cualquier inquietud que tengan de este o de otros temas, por favor formúlenlas a través de nuestro chat para que nuestro equipo las vaya contestando mientras seguimos hablando acá con la doctora. Doctora, me gustaría hablar en términos de beneficios y desafíos. ¿Cuáles son, o cuáles diría usted que son los beneficios que ofrece la educación virtual? Bueno, comparada por supuesto con la educación tradicional, ¿y cuáles son los mayores desafíos? Claro que sí, mire, yo creo que lo que más buscan los estudiantes en la educación virtual es la universidad va contigo a todas partes. Puedes conectarte luego del trabajo, en un break que tengas durante el día, puedes hacer tus tareas a tu tiempo, a tu comodidad. Eso es una de las grandes ventajas. La autonomía, la autorregulación del estudiante, el que puedas escoger también qué vas a estudiar, en qué momento vas a hacerlo, la diversidad de recursos que se puede tener a través del internet, podcasts, videos, lecciones interactivas, juegos, simulaciones. Por ejemplo, puedes obtener un grado que requiere una práctica a distancia a través de una simulación virtual, a través de un laboratorio virtual. Esa accesibilidad de recursos es extraordinaria versus quizás la agenda cargada que pueda tener un profesional que desee acceder a esta educación. Por mucho tiempo se entendía que a niveles de bachillerato el estudiante tenía todo el tiempo disponible para bachillerato o licenciatura, dependiendo de dónde estemos conectados. Ese primer grado universitario, pues era un estudiante que tenía todo el tiempo disponible. Estudios revelan que estamos ante un estudiante adulto, no necesariamente por edad, sino por características conductuales. Trabaja, tiene familia, tiene responsabilidades y el tiempo quizás es un poco hasta más limitado. Así que la educación a distancia provee educación formal, educación acreditada y que te da una experiencia educativa en vanguardia sin tener límites de tiempo y de espacio. Ahora, hay muchos desafíos, comenzando por ejemplo con la brecha digital. No todos tienen acceso a internet de banda ancha, quizás el acceso a tecnología, por ejemplo, brechas digitales de uso de habilidades tecnológicas del usuario, por ejemplo, la dependencia de internet y a nivel institucional los costos en infraestructura tecnológica. Pero las instituciones han ido avanzando y han ido desarrollando programas que apoyen al estudiante, por ejemplo, ofreciéndole una computadora, ofreciéndole programas o laboratorios donde puedes ir y conectarte con tus profesores. Esos son desafíos que las universidades tienen que tomar en cuenta porque la educación tiene que ser en sí misma humanizadora y accesible. Claro que sí, doctora. Y hablando un poco como también de esa diferencia entre lo tradicional o la educación tradicional y la educación virtual, bueno, usted ya nos mencionó un poco al principio de esta conversación que hay, por supuesto, grandes similitudes, pero hablemos de los materiales de enseñanza tradicionales o de estos contenidos, pues que son conocimientos que han estado allí, digamos, desde hace mucho tiempo. ¿Todos los materiales de enseñanza, digamos, tradicionales son adaptables a un modelo de educación virtual? Claro que sí, que son adaptables. Son adaptables. Yo recuerdo que mi primer proyecto en este mundo del diseño instruccional fue trabajar para una escuela de derecho para abogados, donde en la virtualidad pues tenían una pericia en su academia,
pero no sabían cómo trasladar todo ese conocimiento y todos esos materiales a la virtualidad. Entonces, pues un grupo de diseñadores le ayudamos exactamente a eso, a transferir ese conocimiento y ese material a la virtualidad. ¿Cómo se logra? Bueno, pues hay muchísimas aplicaciones donde podemos digitalizar esos contenidos y hacerlos de forma atractiva siguiendo lineamientos del diseño gráfico. Por ejemplo, utilizando estrategias de interacción asincrónica, donde podemos grabar esas lecciones en video, utilizar, por ejemplo, aplicaciones como Articulate, Rise 360, que nos ofrecen una experiencia educativa interactiva que donde tiene un diseño fácil, a veces nos complicamos demasiado y mientras más fácil, keep it simple, ¿verdad? Mientras más fácil, mejor. Sí, sí, sí. Por ejemplo, utilizar recursos multimedia, lograr la interactividad, repositorios digitales, laboratorios digitales, por ejemplo, desarrollar estructuras responsivas. Una de las cosas que más afecta cuando estamos trasladando esos materiales tradicionales a la virtualidad es que no nos cercioramos de que la tecnología que utilicemos es responsiva. Entonces, cuando un estudiante va a acceder desde un celular, se distorsiona el diseño. ¿Ven? Entonces, pues que sea responsivo, que sea un diseño accesible y sobre todo que conozcamos cuál es el usuario. Y eso nos va a dar la guía para poder entonces lograr que estos materiales digitales pues sean de gran beneficio para los estudiantes virtuales. Claro que sí, doctora. Y ahora que usted mencionó un par de herramientas o de plataformas, me gustaría también entonces hacerle esa pregunta. Pues como ya lo dijimos también al principio de la conversación, puede que no sea nueva la educación virtual, pero sin duda el auge que tiene en este momento pues no lo tenía hace un par de años antes de la pandemia. En términos de herramientas tecnológicas o de plataformas que tal vez las personas que nos están acompañando hoy quisieran empezar a explorar, ¿cuáles recomendaría usted para que ellos empiecen como esa búsqueda autónoma y bueno, puedan también desarrollar estos skills tecnológicos que por supuesto son más importantes que nunca hoy en día? Claro que sí, mire, un LMS, ¿verdad? O un Learning Management System, pues ya es un poco más robusto, y se requiere de unas habilidades específicas en diseño, en tecnología, pero podemos comenzar los educadores, por ejemplo, con plataformas como Google Classroom, que ofrece espacio para el diseño instruccional, donde se puede dar una bienvenida al estudiante, se pueden diseñar los materiales instruccionales en diferentes formatos, así que puede ser un aprendizaje multimedia. Por ejemplo, puedes desarrollar foros de discusión, actividades interactivas, puedes incluir enlaces a otros tipos de tecnología instruccional donde los estudiantes pueden crear, trabajar juegos, assessment, foros, investigaciones, blogs y desde luego actividades de evaluación. Y estas actividades de evaluación no necesariamente son tradicionales, sino que también puedes trabajar actividades de evaluación auténtica, donde los estudiantes pueden hacer roleplay, pueden entregar portafolios, pueden estudiar casos de aplicación. Así que Google Classroom es un buen comienzo para comenzar a diseñar. Pero si estamos buscando herramientas para la interactividad, por ejemplo, Poll Everywhere y Mentimeter son dos herramientas donde se puede interactuar simultáneamente y se usan mucho para capacitaciones, webinars y actividades interactivas sincrónicas. Adicional, a mí me encanta Padlet, por ejemplo, porque puedes crear es como un tablón de dictos virtual donde puedes colocar allí todos los materiales que desees, discusiones, videos, y las personas o estudiantes pueden entrar y pueden comentar. Y a ellos por lo menos mi experiencia es que les encanta porque pueden ver el trabajo de otros y se puede hacer una colaboración constructiva y se puede ir armando el conocimiento desde la perspectiva de la discusión colectiva. Así que es maravillosa.
y la apunté por aquí, otra que quería compartirle es Flipgrid, que es una herramienta que permite a los estudiantes grabar videos cortos en respuestas a preguntas o temas planteados por los profesores, y esto puede fomentar un debate dinámico. Así que el debate no solamente es escrito, sino que también puede ser por video, y a veces los estudiantes se sienten más cómodos grabando video que escribiendo, ¿verdad? Un discurso. Así que por ahí les digo algunas para que comiencen a explorarla. No, muchísimas gracias, y me encanta que lo diga de esa manera, como que, por ejemplo, Google Classroom puede ser un buen punto de partida, porque lo cierto es que, claro, que si se empieza con una plataforma tal vez muy compleja, tal vez como que la primera reacción sea un poco de rechazo, y lo bueno es empezar a explorar, empezar ese camino exploratorio, pues porque por supuesto poco a poco es que vamos aprendiendo y volviéndonos expertos en los temas. Usted mencionó algo, perdón, tranquila. Y la mayoría de herramientas son intuitivas. O sea que una vez comienzas, como que la misma plataforma te va llevando. Nice. Es intuitivo, así que de verdad que nos ayuda a comenzar. Bueno, doctora, le quería preguntar un poco sobre la evaluación, porque mencionaba también un poco estas herramientas que tienen que proporcionan estos espacios de evaluación, y mi pregunta es como qué métodos de evaluación ha encontrado usted que sean más efectivos, pues obviamente para el educador digital, y como para proporcionarle al estudiante esta retroalimentación valiosa, como usted mencionaba, porque por supuesto que a uno le digan buen trabajo, pues o sea, uno no sabe qué fue lo que hizo bien y qué fue lo que le quedó mal, y siempre espera como un feedback mucho más robusto para saber cuáles son sus propias oportunidades de mejora. ¿Qué herramientas o qué métodos de evaluación diría usted que son efectivos en la educación virtual? Sí, yo creo mucho hay un concepto que se llama carga cognitiva, y es cuando hay mucha carga cognitiva, cuando la memoria está recargada, no hay aprendizaje. Y eso fue uno de los grandes errores que se cometieron en la pandemia, porque se entendió que el estudiante tenía todo el tiempo del mundo para estudiar y se les daba demasiados materiales porque estaban en casa. Y eso aumentó la carga cognitiva del estudiante y no hubo aprendizaje por el estrés. Entonces, si nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la neurociencia, que el estudiante tiene que emocionarse por el aprendizaje y utilizar la dopamina a nuestro favor, pues entonces nosotros a su vez debemos trabajar actividades de evaluación que no tengan tanta necesidad de una carga cognitiva alta, es decir, de la memorización, y más bien la aplicación del concepto. Entonces, siguiendo ese lineamiento, yo me voy más por una evaluación auténtica, donde le presentamos a los estudiantes situaciones reales de sus entornos laborales, donde ellos puedan resolver problemas, puedan proponer propuestas, puedan, por ejemplo, aludir al aprendizaje basado en retos, que puedan trabajar algo que beneficie a su comunidad, más allá de memorizar datos y reproducir, y sobre todo que ellos puedan crear algo nuevo. Claro. Así que el estudio de casos, el role play, por ejemplo, los portafolios, la redacción de propuestas, el desarrollo de actividades de pensamiento crítico, por ejemplo, la escritura de un ensayo es importante porque los estudiantes tienen que trabajar y tenemos que esa escritura académica, pero sabemos que con la llegada de aplicaciones de inteligencia artificial, pues todo está en internet. Sí. Así que esa evaluación tiene que ser guiada por preguntas y ser bien perspicaz a la hora de dar este tipo de tarea, para que nos cercioremos de que estamos ayudando al estudiante a pensar, a resolver, a analizar críticamente. Y entonces eso me va a proveer un aprendizaje auténtico y significativo y memorable. Claro. Más allá de saber enumerar, pues tenemos que enumerar o describir o enunciar. Ajá. Tenemos que llevar al estudiante a descubrir, a investigar, a indagar, a proponer. Esas destrezas son bien importantes en la virtualidad, porque eso es lo que nos va a nosotros a dar la satisfacción de que ciertamente el estudiante aprendió.
Claro, claro que sí, tiene mucho sentido, doctora. Y lo iba a decir también que con la llegada, por ejemplo, de ChatGPT, es mucho más Ajá. difícil confiar en un texto que se recibe y cómo puedo saber realmente si es producción de nuestro estudiante. Entonces, claro, es muy válido todo lo que menciona y es una excelente forma, por supuesto, de verificar o de cerciorarse si realmente hay un proceso de aprendizaje efectivo. Claro que sí. Doctora, una pregunta obligada que tengo que hacer acá y pues obviamente que seguro las personas que nos están acompañando, por favor recuerden también que están nuestros compañeros allí en el chat esperando todas sus preguntas, así que por favor comuníquense a través de nuestro chat. Todos los educadores tradicionales pueden convertirse en educadores virtuales efectivos. Y si la respuesta es sí, que espero que sea así, ¿qué necesitan hacer o qué competencias deben desarrollar o cuál es el camino, digamos, a tomar para lograr trasladarse a esa virtualidad de manera efectiva y eficiente, por supuesto, para los entornos de aprendizaje? Bueno, yo creo que sí, porque la realidad Gracias, doctora. yo, la educación virtual y en sus diferentes ramificaciones, ¿verdad? Ambientes virtuales de aprendizaje es 100% en línea, aprendizaje híbrido, aprendizaje con apoyo en la web. Hay diferentes metodologías dentro de lo que es la educación a distancia. Yo creo que sí, todo está en la motivación y el querer hacerlo. Y en cuanto desee capacitarse. Yo siempre doy mi ejemplo. Cuando comencé a estudiar un grado en educación a distancia, yo siempre pensaba presencialmente. Yo fui la única estudiante de mi programa que fui a la primera reunión sobre qué es el programa, cuál era el currículo. Yo fui la única que fui presencialmente. Todos mis colegas fueron virtuales. Todos se conectaron y yo no encontraba cómo conectarme porque yo no entendía este mundo. Okay. Y hoy día soy profesora a distancia y me apasiona todo esto. Sí, Y sí, vivo por la educación virtual porque entiendo que podemos cruzar fronteras, es multicultural, es internacional. He conocido a personas de diferentes culturas. Me ha enriquecido, no solamente como profesional, sino como ser humano. claro. Poder empatizar con mis estudiantes, conocer sus dolencias, es maravilloso. Así que yo siempre doy mi ejemplo para motivar a otros que lo que necesitamos es tener el deseo y capacitarnos. Por ejemplo, capacitarnos en fundamentos de docencia virtual, como lo estamos haciendo hoy día. Gamificación, si llevamos mucho tiempo lejos del ambiente universitario, del ambiente docente en la escuela, una maestría en educación, pero que nos cercioremos que sea vanguardista, es excelente opción para nosotros poner al día nuestros conocimientos, porque el estudiante cambia y aunque la metodología es la misma, la didáctica es diferente. Sí. Y, por ejemplo, temas de tecnología instruccional, de tecnologías emergentes, diseño instruccional, neurociencia, por ejemplo, neuroeducación, lineamientos de educación a distancia, calidad en los diseños de educación a distancia. Cuando este docente tradicional comience a adentrarse a este mundo, no va a querer salir de él, se lo aseguro. Eso veo, doctora, eso veo. No, y me encanta que mencione su experiencia porque yo también tuve una experiencia de educación virtual, que fue la primera maestría que hice con la Universidad de Barcelona, fue virtual. Yo estaba viviendo en Colombia y fue así como usted lo está diciendo, como que yo venía de un modelo de enseñanza tradicional y fue como adaptarme, además los usos horarios eran completamente diferentes. Yo estaba en Colombia, muchos de mis compañeros en España, otros en diferentes partes de Europa y fue un reto. Por supuesto, aprender el uso de la plataforma fue clave para poderme como sumergir completamente en la experiencia, pero claro, ya después de que le encontré como todas las posibilidades que brindaba, me encantó y lo disfruté al máximo y por eso también ahora como que soy una máxima promotora de la educación a distancia porque claro, en términos de horario, de desplazamiento, de facilidad geográfica, pues por supuesto brinda un montón de ventajas que la presencialidad no, por supuesto. Bueno, ya está
estamos llegando al final de este espacio. Antes de continuar con las dos últimas preguntas, doctora, me gustaría también recordarles a quienes nos están acompañando que seguimos promoviendo nuestro programa Élite de beneficios para todos los educadores que están allí, que quieran inscribirse en nuestra maestría en educación. Recuerden que son 8 beneficios los que van a recibir si se inscriben en nuestra maestría en educación, y es por supuesto una forma como también nosotros queremos, no solamente fomentar la actualización curricular de nuestros profesionales, sino también, apoyar al sector educación, porque sabemos que los retos son enormes y que cada vez serán más, y por eso también es mi pregunta. Pero antes de seguir con la siguiente pregunta, el siguiente aviso es que con la doctora Stephanie Jiménez vamos a desarrollar también un taller en educación virtual. Entonces, por favor, sigan muy pendientes de su correo electrónico, de nuestras redes sociales, porque les vamos a estar anunciando cuál es la fecha de este taller, para que no sea una conversación como esta que estamos teniendo, sino va a ser realmente un taller con unos puntos a desarrollar para que ustedes también se sumerjan o se adentren un poco más a este mundo de la educación virtual. Sí, ahora sí, para ya ir cerrando este espacio, doctora, ¿cómo cree usted, mi siguiente pregunta es, ¿cómo cree usted que será el rol o el papel que juegan los educadores virtuales en el futuro? Estamos hoy, 2023, solo han pasado 3 años de la pandemia, pero sin duda los modelos de aprendizaje están cambiando, las tendencias, también la forma como las personas quieren aprender, y eso es algo que sin duda nosotros acá, en la universidad, estando en el sector de educación, nos damos cuenta, y son cambios además muy, muy acelerados. ¿Cuál cree usted que es el rol del educador virtual en el futuro? Pues yo creo que con el aumento de la tecnología, los educadores en sí tenemos un reto bien grande. Estamos ante generaciones que son nativas digitales, ya no hay inmigrantes digitales. Lo que vemos es la generación Z y la generación Alfa levantándose en un mundo totalmente digital. Y ya el educador va a dejar de ser, y está dejando de ser, el que tiene el conocimiento y el que le imparte el conocimiento, a ser uno más guía del conocimiento. Todo está en Internet. Entonces el profesor del futuro tiene que capacitarse para brindar herramientas a los estudiantes a que ellos puedan utilizar ese conocimiento sabiamente, que pueda discernir en cuál puede ser para su aprovechamiento, y que ellos puedan enseñarles a pensar críticamente al estudiante. El docente del futuro, y yo diría que ya del presente, sí, es un docente guía del conocimiento, que le ayuda al estudiante a promover esa autonomía, esa autorregulación y ser autodidacta, pero de manera sabia y de manera estructurada. No tengamos miedo de la inteligencia artificial. El docente nunca va a dejar de existir, porque la empatía, la humanización son cualidades bien arraigadas a lo que es la educación. La educación en sí misma es humanizadora. Y el docente tiene un reto bien grande, porque la interactividad de personas, de tú a tú, enriquece el proceso educativo. Claro que sí. Nosotros somos seres emocionales. Así que yo creo que en el futuro es entender las necesidades de los estudiantes, entender el ecosistema digital, el poder desarrollar experiencias de aprendizaje enriquecedoras, aprovechando la tecnología y no viéndola como un enemigo, para poder entonces desarrollar lineamientos y estructuras para guiar el aprendizaje de los estudiantes, a fin de que puedan lograr sus metas profesionales y académicas de forma magistral. Yo creo que vamos por buen camino. Muchísimas gracias, doctora. Esa es la última pregunta que tenía preparada para el día de hoy. Como siempre, es un placer tenerla acá, doctora, y escuchar con esa pasión con la que usted nos educa acerca de la educación. Realmente que me encanta tenerla acá. Por supuesto, espero que sean muchas más veces, y no sé si tiene alguna recomendación final, o si no, ya hemos llegado al final de este espacio. No, yo creo que estoy muy agradecida por esta oportunidad que me dan de brindar los conocimientos, y si hay algún colega
que está pensando en comenzar estudios con nosotros, yo creo que una de las ventajas competitivas de Atlantis University es la cercanía del profesor con sus estudiantes y un diseño instruccional inclusivo y atemperado a las necesidades actuales del sector educativo. Así que dése la oportunidad de explorar nuevas oportunidades de crecimiento, porque más allá de lo que podamos hacer a nivel personal, yo creo que tenemos una gran responsabilidad como educadores para cambiar el entorno que nos rodea y encaminar a los estudiantes a que ellos puedan descubrir sus talentos y pulir sus habilidades en beneficio de una mejor sociedad. Así es, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias también a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la próxima.